noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía. Ustedes saben que Standard & Poor's mejoró la calificación de Paraguay, pero aún no le dio el grado de inversión que le había dado otra calificadora a nuestro país. De ese tema vamos a hablar. ¿Por qué no le dan el grado de inversión a Paraguay? ¿Qué necesita Paraguay? ¿Qué tiene que hacer bien? ¿Qué cosas tiene que modificar y cambiar? ¿Cuánto del Poder Judicial y de la corrupción todavía sigue afectando a que no lleguemos al grado de inversión? De eso vamos a hablar hoy con el economista Hugo Roy. El segundo bloque vamos a hablar con un destacado periodista venezolano, ex parlamentario Miguel Ángel Rodríguez, sobre esto que pasó. Otra vez Maduro, sin mostrar un solo documento que avale su triunfo en las últimas elecciones en Venezuela, volvió a reasumir el poder. El señor González no pudo acceder, no sabemos qué va a pasar. Hay pedidos de expresidentes para que se intervenga militarmente a Venezuela. Hay algunos que consideran que eso no es factible. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con el ex diputado y actual periodista Miguel Ángel Rodríguez. Y el último bloque vamos a hablar con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, porque ya están a punto de comenzar nuevamente las clases, ya están terminando las vacaciones. Bueno, ¿cómo van a encontrar las escuelas, los chicos en sus primeros días de clase? De todo eso vamos a hablar con el ministro de Educación. Y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café reconocido como de alta gastronomía y que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Bien, ya estamos en comunicación vía Zoom con el economista Hugo Roy. Hugo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto compartir esta noche contigo y con toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, Standard & Poor's mejoró la calificación de Paraguay, pero no le dio el grado de inversión. ¿Por qué hay diferencias en las calificaciones si prácticamente miden lo mismo las tres principales calificadoras? ¿Por qué uno le da grado de inversión a Paraguay, otro mejora su calificación y otro que le deja todavía en la nebulosa como Fitch Rating? ¿Cómo se entiende esto para la gente común? ¿Qué es una calificación de riesgo? Lo que las empresas calificadoras evalúan es en qué medida un determinado país, en este caso el Paraguay, podría pagar o no la deuda que tiene. Es decir, podría realizar adecuadamente los pagos en el futuro. Es una calificación de riesgo o de probabilidad de pago. Esa es la calificación realmente que realizan los países, ¿verdad? Hay varias agencias de calificación, digamos las tres más importantes son justamente estas que había citado, y cada una tiene un criterio diferente o le da más énfasis o a temas fiscales, o a temas productivos, o a temas de certidumbre en las normas, o esta estabilidad política, entre otras cosas, ¿verdad? Y esa es la gobernanza, y esa es la principal diferencia entre una empresa calificadora u otra. Gobernanza. Ahora, la seguridad jurídica, me imagino que la seguridad jurídica va a importar a las tres, es decir, a las calificadoras de riesgos, le va a importar muchísimo. Paraguay no se destaca precisamente por tener calidad en cuanto a seguridad jurídica, porque las leyes cambian de acuerdo a los intereses y una ley puede ser modificada de acuerdo al beneficio que le pueda dar a un sector o no. Entonces, esas cosas complican, ¿tienen en cuenta las calificadoras? Absolutamente. Lo que las calificadoras ven, reitero, es la capacidad de pago de la deuda que tienen. Es una señal a aquellos inversores que están comprando instrumentos de deuda a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, lo que ellos tienen que interpretar, primero, si el país tiene capacidad productiva. Si tiene capacidad productiva, implica que va a tener ingresos como país. ¿Quién es el que paga?
el sector público. Entonces, si el sector público tiene un resultado fiscal razonable, ingresos y gastos, ¿cuánto le sobra para pagar deuda? Segundo elemento. Y el tercer elemento está vinculado a lo político. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que deciden las políticas públicas o quiénes son los que toman las decisiones en el sector público? Son justamente los responsables políticos. Entonces ahí miran tanto la estabilidad política como la estabilidad jurídica, porque lo jurídico incide en la estabilidad de las normas, ¿verdad? Porque lo jurídico incide en la capacidad de que recibir o no inversiones, y al recibir inversiones en la capacidad de producción futura. Entonces, la gobernanza, es decir, la forma en la cual toman decisiones los políticos y la forma en la cual se respetan esas decisiones, sí incide en lo político. Y la estabilidad en lo jurídico sí incide en la calificadora de riesgo, en la calificación de riesgo. Creo que la estabilidad jurídica, por un lado, y por otro, la gobernanza o la situación política son de las principales falencias cuestionadas por las agencias calificadoras. En este caso, Standard Poor's lo que también presenta su preocupación en torno a la sostenibilidad de los resultados fiscales. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que para que la gente entienda y comprenda lo que dijo Standard Poor's, ¿cómo se hace posible la sostenibilidad? ¿Qué significa eso para la gente común? ¿Qué significa para que entienda? O sea, Standard Poor's dice, ¿cuáles son los desafíos de la economía paraguaya para que, digamos, que en el futuro pueda pagar su deuda? Sí. Lo primero, la diversificación de la economía. O sea, si una economía que está muy centrada en determinados sectores, como el sector agrícola, de alguna u otra forma, cualquier problema que tuviera ese sector va a afectar a su capacidad. Como la sequía, por ejemplo. El segundo elemento es la mitigación de los riesgos climáticos, la sequía entre ellos. La sequía afecta directamente al sector agrícola, Exacto. directamente a las exportaciones, en consecuencia, directamente a los ingresos del país. Ese es un elemento que le preocupa a Standard Poor's. El segundo elemento que le preocupa es la transparencia en la formulación de políticas públicas, de las políticas en general. O sea, la transparencia es en qué medida nosotros mostramos nuestros números. Por ejemplo, nosotros me refiero a la aduana o a DENIT, porque justamente en estos momentos estamos discutiendo ese tema, digamos, en qué momento las cuentas fiscales son públicas, en qué momento, o sea, en qué grado, mejor dicho, en la Contraloría podemos discutir. Y en qué momento, de qué medida, perdón, la discusión de las políticas públicas se realizan transparente y abiertamente. No solamente rápidamente entra un proyecto en el Parlamento y se aprueba. El tercer elemento, estos elementos que estaba comentando están en el ámbito de Paraguay. Un tercer elemento que está en el ámbito externo, pero que genera cierto riesgo, es la volatilidad de los precios de intercambio. Es decir, los precios de los bienes que nosotros exportamos con los precios de los bienes que nosotros importamos. Las guerras afectan al precio del petróleo, sí. Guerras o las crisis afectan a los precios de intercambio. Y en consecuencia también a los productos que nosotros exportamos muchas veces, ¿verdad? Y el último tema, que es el que me estabas preguntando más específicamente, tiene que ver con la prudencia fiscal. En Paraguay existe un compromiso de no subir los impuestos, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, se tiene el resultado fiscal es ingreso menos gasto. Si yo no subo mis ingresos, ¿qué hago con mis gastos? Pues nosotros venimos de años de déficit y tenemos que llegar al equilibrio fiscal o al déficit que la ley autoriza al ministro y al gobierno tenerla, que es un déficit del 1.5%. Sí. Nosotros hoy estamos por encima del 2%. Entonces, ¿en qué medida el gobierno paraguayo va a realizar ajustes en sus gastos para cumplir sus metas fiscales? ¿O en qué medida incrementa su ingreso? Nosotros vemos que el gran esfuerzo de Óscar Orué
del director de DENIT es incrementar la recaudación. ¿Para qué? Justamente para llegar al equilibrio que emita una señal adecuada. Hoy la señal no es adecuada. Ahora, Por esto, el perdón, Hugo, esto por ejemplo, DENIT informa de récords de recaudación cada mes y termina hablando de récord de recaudación anual, incluso ya comparándose a la gestión dentro del mismo gobierno, entre el 2023 y el 2024, ¿verdad? Ya hay superávit, hay mayor dinero que entra a las arcas del Estado, pero en contrapartida, el malgasto del dinero público también es evidente. Entonces, ¿cómo vamos a confluir en ese equilibrio fiscal del 1,5% si estamos gastando mal? Ese es el punto que la gente cuestiona, que las calificadoras cuestionan y que los economistas nos llaman la atención. Si vos todos los meses pasa en una casa, si yo todos los meses hago un esfuerzo para trabajarme y tener mayores ingresos, pero en el hogar se gasta cada vez más y se gasta mal encima, no realizando inversión o no cuidando los gastos, evidentemente los recursos que yo recaude no serán suficientes. Entonces, la luz de alerta que pone Standard & Poor's está vinculada a ese tema, al hecho de la prudencia fiscal. Y si efectivamente va a llegar a tener un resultado fiscal en el marco de la ley. Standard & Poor's en este informe dice no. El gobierno señala que va a terminar con 1,9 y Standard & Poor's dice no, va a superar el 2% de déficit. Y ese es el principal punto de discusión y de debate. Ahora, y el cuestionamiento de la economía paraguaya. Sí. Ahora, pero algo estamos haciendo bien que mejora la calificación. ¿Qué estamos haciendo bien? En Standard & Poor's no mejoró la calificación. Nosotros tenemos el mismo nivel de nota, por así decirlo. Lo que la nota dice, tenés una calificación y después plantear la tendencia. Y la tendencia pasamos de estable a una perspectiva positiva. Eso es lo que mejoró en el caso de Standard & Poor's. Tu pregunta es, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que independientemente de los temas climáticos, independientemente de las crisis políticas, independientemente de la inseguridad jurídica que muchas veces existe en nuestro país, ¿verdad? Lo que sí estamos haciendo bien, evidentemente, es mantener números macroeconómicos en promedio razonables. La estabilidad en los precios genera en los precios, ya sea de los bienes o ya sea del dinero, como la tasa de interés, genera cierta certidumbre con respecto al futuro. Eso estamos haciendo bien. Lo otro es, nosotros independientemente de las situaciones climáticas, somos una economía que año a año está creciendo. O sea, uno ve un desarrollo, uno ve el esfuerzo de empresarios, uno ve el esfuerzo de emprendedores, uno ve el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas. Entonces uno lo que ahí observa es que el resultado final es que la economía paraguaya está creciendo a un entorno del 3,8% en promedio anual, mientras la población crece en 2%. Entonces el ingreso en promedio en el país está mejorando. Y eso es bueno y eso es reconocido, por así decirlo, por los organismos multilaterales y por las calificadoras y por todos nosotros, digamos. Eso sí estamos haciendo bien. Ahora, pero ¿cuándo va a pasar de la macroeconomía al bolsillo de la gente el mejoramiento? Y yo creo que hay dos formas. En la medida que nosotros más rápido crezcamos, van a haber más empleo y habría más trabajo y entonces habría más ingresos para las familias y eso va a generar empleo, ingresos para la familia y va a disminuir la desigualdad. Pero no a todos, no a todos. O sea, si yo tengo un bajo nivel de formación, si yo soy un analfabeto, probablemente mi posibilidad de obtener trabajo o de beneficiarme de un crecimiento va a ser, no va a ser alto. Entonces es necesario tener un sector público que funcione. Las políticas públicas tienen que funcionar y tienen que funcionar rápidamente. Ahí es donde las reformas deben ser urgentes. La única forma en que el beneficio llegue a todos, en muchos casos, es que en la base de la pirámide, en los sectores más pobres,
existan políticas sociales efectivas. Llámese educación, o sea, tenemos que seguir formándonos y tiene que ser gratis acceder a la escuela, alimentarse adecuadamente, tener los materiales, acceder a la salud. Si uno se enferma, tendría que tener acceso al sistema y a los medicamentos y a los servicios y acceder a otra serie de beneficios como ser políticas sociales directas. O sea, en la medida que nosotros crezcamos, tenemos que tener un sector público que funcione. ¿Qué significa funcione? Poner ladrillos no es tener escuela, no es que la gente aprenda. Poner ladrillos no es que la gente tenga salud. O sea, invertir en más escuela, invertir en salud o invertir en contratar personas no es suficiente. Tenemos que tener educación, tenemos que tener salud, tenemos que tener seguridad. Entonces, muchas veces las políticas públicas dicen, estamos gastando más. Lo que tenemos que ver es si se alcanza el objetivo de entregar el servicio al ciudadano, es entregar el servicio que se promete al ciudadano. Uh-huh. Y sí, y ahí creo que hay un déficit y por eso no arrancamos. Porque si tenemos en cuenta el rendimiento de los maestros, de una cantidad importante que se presenta, qué porcentaje se aplaza, es prácticamente lo mismo que pasa en la nación. Es decir, hay un 30% que entiende de lo que está hablando y lo que está escribiendo, pero hay un 70% que no comprende ni para qué sirve la suma y la resta, ni para qué está leyendo un texto, por ejemplo. Entonces es complicado y si no mejora la calidad humana de la preparación del ser humano, entonces es muy difícil que las buenas y atrayentes inversiones puedan llegar a Paraguay, porque van a tener muchos problemas en cuanto a la calidad de formación humana que tiene el país. Tienes toda la razón del mundo, Carlos. Carlos, si vos empezás a desvariar y tu programa nadie ve, ¿qué hace el canal contigo? Me saca. Exactamente. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos con el sector público no es la cantidad de funcionarios que tenemos. Yo creo que el sector público paraguayo necesita más funcionarios. El gran problema que tenemos son los incentivos perversos que se tienen en el sector público, en la contratación de personas. ¿Cuántas personas están en el sector público, en el sector de educación, en el sector de salud o en cualquier otro sector? Pero estoy hablando de los críticos, Sí, que no tienen las capacidades para ejercer y para enseñar o para sanar. No, y no es una cuestión de darle un curso, porque vos te estás entrenando solo, vos te estás capacitando solo, yo me estoy capacitando solo. Es parte de mi desafío de ser una persona empleable. claro. Entonces, el gran problema es el acceso que está vinculado a clientelismo y prebendarismo y a la evaluación del desempeño que está sesgada, que no se le puede sacar a un funcionario público que no cumple su tarea. A los que cumplen hay que aplaudirle, hay que pagarle más inclusive, pero a los que no cumplen hay que sacarlo y no tenemos que permitir el clientelismo. Entonces, el problema nuestro son los incentivos perversos que se tiene en el sector público para mantener funcionarios que no realizan que no realizan las competencias institucionales que tienen. Sí, es realmente perverso eso. Ahora, ¿cómo cambiamos? Es decir, las calificadoras, ¿en cuánto tiempo vuelven a evaluarnos? Porque la situación de la educación viene ya postergándose por años. Es decir, la calidad de la educación en Paraguay no mejora, lastimosamente. Puede ser que los chicos se alimenten mejor en las escuelas, pero eso todavía no se nota en la calidad del aprendizaje que reciben. Entonces, ¿en cuánto tiempo un proceso como eso puede dar resultados? Las calificadoras, o sea, están las tres más conocidas, las más grandes, ¿verdad? Para que nosotros seamos un país con grado de inversión, es necesario que dos calificadoras te den el grado de inversión. Nosotros tenemos una ahora. No es mecánico, no es automático, o sea, Standard & Poor's ahora nos calificó, no va a volver a calificar el año que viene.
¿verdad? Y fíjate, hace poco nos calificaron también. Entonces, nosotros necesitamos, yo creo, o sea, probablemente en uno o 2 años nosotros podríamos mejorar si hacemos bien los deberes. El año 2025 va a ser un año en donde nosotros tenemos que emitir señales clave en resultado fiscal razonable, tenemos que controlar el gasto. Y el año 2026 va a ser un año determinante en lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque es un año de elecciones municipales. Y si allí las calificadoras ven que las decisiones electoralistas priman sobre las decisiones de políticas públicas, probablemente no nos califican favorablemente. Entonces, creo que se está esperando tener más claro cuál es el sector que realmente toma las decisiones en el sector público paraguayo. Y de eso básicamente va a depender nuestras calificaciones futuras. Pero después hay que mantenerlo. O sea, el grado de inversión es una calificación de mitad de tabla. O sea, nosotros allí decimos, somos un país que puede jugar en la primera división, por así decirlo. Pero después hay que mantener esa calidad, esas condiciones económicas para mantener la calificación del grado de inversión. Y eso es más difícil aún. Claro. ¿Por qué? O sea, una cosa es pasar en términos futbolísticos, pasar de reserva, perdón, de la categoría de ascenso a primera división. Sí. A la primera. Cuando uno está en primera división, el estándar es diferente. La gente te exige diferentemente. Entonces, vamos a estar más en la mira de los empresarios a nivel internacional, vamos a estar más en la mira de los acreedores, y ahí tenemos que hacer, el esfuerzo es el doble. Lo que yo percibo en Paraguay es que el mundo empresarial, por supuesto que apoya todo el esfuerzo que hagamos para llegar y mantener el grado de inversión. El mundo laboral también, porque se da cuenta de los beneficios que yo pudiera tener. Creo que el mundo político es el que tiene que tomar conciencia que grado de inversión, certidumbre, debe realizarse en un contexto de democracia, en un contexto de transparencia de las políticas públicas. Definitivamente. Y por último, ¿cómo podemos hacer para convertirnos en Uruguay? A ver, uno dice Chile y Uruguay cuando habla de América Latina, y en cuanto a la receptividad de inversiones, Chile y Uruguay. Chile recibe una mayor cantidad de inversiones que Uruguay, pero increíblemente Uruguay recibe mejor calidad de inversiones que Chile. ¿Cómo podemos llegar a ser Chile o Uruguay indistintamente? A mí me gusta contar anécdotas simbólicas, digamos, Sí. ¿verdad? No sé si recordás la imagen cuando asumió Lula. Cuando asumió Lula hay una imagen del avión presidencial uruguayo llegando a Brasilia para la asunción de Lula. En esa imagen bajaba del avión el presidente Lacalle. Sí. Y detrás del presidente, caminando con él, digamos, llegando a Brasil, estaban todos los expresidentes de Uruguay, de diferentes corrientes políticas. Claro. La delegación oficial uruguaya, en el avión oficial, era una delegación multipartidista, Sí. de varios presidentes, uno tras otro, radicalmente diferente, ideológicamente diferente. Si un país tiene la madurez de sentarse y compartir la mesa con diferentes actores y discutir las políticas públicas, entonces es muy claro que las políticas públicas que se implementen van a ser apoyadas por todos los actores. Entonces, esa imagen fotográfica de un acto protocolar demuestra, mejor dicho, de que es posible interactuar con otros actores políticos diferentes, de que es posible aprobar políticas y de que es posible sostenerla en el tiempo. Entonces, la primera señal que nosotros tenemos que plantear es de que existe voluntad del gobierno de discutir con todos los actores políticos todos los proyectos de leyes. Por ejemplo, de que es importante construir democracia en la diversidad, no en la homogeneidad. De que los beneficios de las políticas públicas
ya sea ser funcionario público o ya sea recibir educación o salud, es para todos los paraguayos. Entonces, cuando uno es gobernante, le mira a todos e implementa política para todos. Esa señal es importante. Esa Definitivamente. señal transmite muchísimo. En el acto electoral sí importa el partido, en el acto electoral, en las acciones intrapartidarias sí importa el color que soy y mi propuesta política. Y en elecciones implica que yo me diferencie de vos. Pero cuando soy presidente, cuando soy ministro, las decisiones son para todos los Para paraguayos. todos los paraguayos. Esa señal es la que se tiene que transmitir y esa señal es la que yo veo un poco frágil en este momento. Perfecto. Hugo, encantado de que estés allí, de que hayas charlado con nosotros. Te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo y que tengas un buen 2025. Un gusto, Carlos. Un fuerte abrazo, un excelente 2025 y esperemos que sigamos en una senda a construir un país inclusivo, en donde las políticas públicas realmente mejoren, incrementen la capacidad de producción y el bienestar de la población. Así sea. Hugo Roig, economista. Vamos a una breve pausa. Enseguida seguimos más en el péndulo. Y ya estamos en compañía del ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Ministro, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto bien. compartir contigo. Te deseo un feliz 2025. Igualmente, ministro, igualmente. Bueno, comienzan las clases. ¿Cómo van los útiles? Bueno, Todos los kits, ¿van a estar en tiempo y forma en todas las escuelas? sí, hasta hoy estamos cumpliendo todos los plazos. Las empresas adjudicadas están cumpliendo en tiempo y forma y nosotros estamos haciendo todo el proceso de recepción y verificación, ¿verdad? Que es un proceso muy complejo, Carlos. Estoy acá mirando justamente para que la gente tenga una idea de la cantidad de útiles a recepcionar que tenemos. Son 24 millones de unidades, 24.700.000 y más unidades que hay que verificar. ¿Qué es verificar? Llega, por ejemplo, un camión de cuadernos, aleatoriamente se eligen los paquetes para hacer la verificación, se verifica que tengan la calidad, que tengan el espiralado, que las hojas estén de manera correcta, que tengan la cantidad de hojas y se saca el peso que tiene que tener cada paquete y se pesa cada paquete, uno a uno. Y eso se va dando de alta, va ingresando y estamos armando la estructura para luego empezar Enviar. la carga de cada una de las bolsas de los kits, que son 1.300.000 en 28 clases. ¿Qué quiere decir? El kit de primera infancia tiene una serie de cosas que el kit del primer grado no. El del primero al tercer grado tiene una calidad de kit, de cuarto, quinto y sexto otra, así séptimo, octavo y noveno otra, la media otra, y damos kit también para educación inclusiva y permanente, educación de adultos. 28 distintos tipos de kit. Eso se embala, se va haciendo la clasificación y la última etapa ya es la puesta en los paquetes para ir a las escuelas por departamento, ¿verdad? En la distribución y la llegada final. Entonces, eso es el proceso que se sigue. ¿Van a estar antes de que se inicien las clases los kits en las escuelas? Estamos en tiempo y forma, estamos cumpliendo todos los parámetros y yo creo que vamos a llegar en tiempo y forma como ya lo hemos hecho el año pasado, ¿verdad? Bueno, eso sería fabuloso si puedes Y hacer. es importante, Carlos, y ahí también este año queremos agregar algo muy importante. Y agradezco que comencemos por este tema. Vamos a hacer el día de la entrega de los kits. Porque ¿qué pasa en algunas escuelas? Subvencionadas principalmente y en algunas que no. El director no entrega el kit. ¿Por qué? Y porque ¿Se le ocurre por algún vender? motivo le pide a los padres que compren libros. Los mismos libros que nosotros entregamos, pero a lo mejor de otro grupo, de otra. Entonces nosotros decimos, ¿para qué estamos entregando ¿Para qué los están kits? entregando ¿Para qué libros? el Estado está invirtiendo si después el director va a decidir no entregar ese kit? Entonces con los directores tenemos un proyecto muy importante, muy fuerte, y vamos a hacer intervenciones y vamos a sancionar a aquellos que no entreguen los kits. Y a las familias le decimos y le avisamos que tienen los kits y que denuncien a los directores que no entregan los kits. Porque ¿qué nos pasó el año pasado? Los kits llegaron a tiempo, pero no se entregaron.
Entonces este año tenemos todo un sistema de ¿Y denuncias. qué hacen? Después vuelven a vender esos como si fuesen particulares o ponen en librerías de amigos y ganan plata así. Algún sector que sí. Hay sectores donde de repente vas a encontrar los cuadernos del MEC en alguna librería o en alguna... Increíble cómo Es increíble. estamos hablando de directores, ¿verdad? Y es triste. Todo no, pero también estamos hablando, Carlos, de un sector que de librerías, de todo un esquema de corrupción, todo un que está esquema, detrás de esto. digamos, ¿verdad? O sea, donde el director a lo mejor es el inicio en algunos casos, en otros casos pasan otro tipo de cosas, porque hay escuelas que tienen más una vinculación religiosa y entonces prefieren comprar los libros de determinadas editoriales. Y yo no tengo problema con eso, pero que me avisen. Claro. Porque le estamos entregando, claro, material se y está estamos gastando entregando innecesariamente. Innecesariamente un recurso que podemos utilizarlo de otra manera, siempre para el beneficio de la educación. Pero además, y eso me parece que es muy importante, vamos a establecer en su momento el teléfono de denuncias para que se denuncien las escuelas cuyos alumnos no reciben los kits. Pero también ahí hay un impasse porque hay alumnos que migran, se van de una escuela a otra y eso no tenemos manera de detectar sino hasta el inicio de las clases. Entonces habilitamos un periodo de espera, digamos, desde la entrega de los kits hasta que se regularice, porque el kit de un alumno está en la otra escuela y hay que hacer ese traslado, ese traspaso. Eso también ocurre y eso hay que dar una semana, 15 días más o menos de tolerancia según la distancia. Y finalmente lo último que hicimos para paliar este problema es, estamos estableciendo por primera vez los kits de aulas. ¿Qué significa eso? Lápices. Que se quedan hojas, en las aulas. En las aulas. Ahora imagínate vos esto, Carlos. Nosotros ahora dejamos materiales básicos, marcadores, libros, bolígrafos, hojas, cuadernos, un grupo de cuadernos, es decir, que haya un material básico para que el alumno trabaje. Pero imagínate en el caso cuando, como ocurría antes y ocurrió siempre, el libro usa un alumno y al año siguiente ese libro está en la escuela para otra vez otro alumno. O sea, claro, ¿cuánto puede significar eso en la eficacia de la gestión y del ahorro? Sin detrimento de la calidad pedagógica, que es lo que siempre queremos y lo que siempre buscamos, ¿verdad? Entonces, estamos transitando hacia una gestión mucho más eficaz, mucho más acorde también a los tiempos, en donde los chicos puedan recibir su material individual para trabajar en la casa, pero donde también la escuela les ofrezca materiales para poder trabajar dentro de la escuela. Otro factor que era un negocio permanente de profesores y directores, la gratuidad escolar. Sí. Es decir, ¿cómo se controla que lo que se le paga a cada escuela por los alumnos sea realmente lo que corresponde y no estén inflados? Porque inflan 5, 10 nombres por cada grado. Eso después te resulta en una suma importante, plata con la que se quedan los directores o los profesores de las clases. ¿Qué se puede hacer para seguir evitando ese desangre económico? Nosotros le hicimos una auditoría al RUE y resultó ser el RUE, el margen de error es mínimo. Mínimo. Es mínimo. Es decir, hoy, con la incorporación de la declaración jurada, se purificó bastante eso. Ahora, ¿qué es lo que le agregamos este año nosotros? Una Contraloría aleatoria con sanciones bien específicas ya y determinadas para aquellos que no cumplan con la disposición o cuyas escuelas tengan. Sobre todo aquí hay un problema también múltiple, porque hay escuelas que al tener menos de 50 alumnos corren el riesgo de ser clausuradas. Sí. Entonces van prestando los alumnos, se van prestando y entonces se mantienen y así va la cosa. Entonces... ¿Se van prestando? Se van prestando los Pero alumnos. eso administrativamente hablando nomás. A veces administrativamente hablando nomás, sí. O a veces también ocurre que el alumno aparece matriculado y efectivamente empieza su actividad acá, pero después migra y se va a la otra. Sí, a la otra cuadra. Sí, a la otra cuadra. Y ese proceso migratorio lleva 2 meses, 3 meses, pero ya se habilitó acá. Entonces, hay una serie de situaciones que se van a ir mejorando en la medida de que tengamos los datos transparentes, los datos públicos y una Contraloría, en este caso al azar, para ir viendo, y sobre todo lo último, las denuncias. Ahora, pero tu Contraloría tiene que ser también efectiva e incomparable. También.
también. Tiene que ser sumamente honesta. Ahí hay una combinatoria interesante, Carlos. La combinatoria entre la transparencia de los datos y la Contraloría, porque una vez que el dato está público y al aire, hay una trazabilidad. Sí. Después ya es difícil decir, no, yo no puse, no, yo no dije, no, ya está ahí el registro, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la Contraloría y una trazabilidad digital, digamos, de todo lo que se hace es fundamental, y en eso estamos invirtiendo, en la adquisición de toda una dinámica que nos ayude a tener más potencia, a tener más calidad, a tener mejores servicios Ahora, digitales. Ministro, usted se imagina, esto que estamos hablando ahora, en el 2025, es algo que es histórico, que desde que nosotros desde que éramos chicos, estábamos en las escuelas, ya se comentaba. Sí. Es decir, vivimos en un país de impunidad, lastimosamente, porque los controles se ejercen, pero no pasa nada si se pillan problemas. Entonces, imagínense, 2025, ya un cuarto del siglo ya pasó, y nosotros estamos con cosas que ya se superaron hace 50 años atrás, en cuanto a control se refiere, por ejemplo. Así estamos en el control. Y después, ahora voy a lo que realmente preocupa. Si en el control estamos mal, en la calidad de la enseñanza estamos peor. ¿Cómo vamos a hacer para dar un gran salto adelante en cuanto a la calidad de la enseñanza? Y ¿cuánto se puede saltar este 2025? Muy bien. Ahí tienen que mirar y tienen que analizar los proyectos pedagógicos que estamos incorporando. No hay manera de dar el salto, y hoy hablaba Hugo Roy, decía que lo importante es el resultado educativo. Es decir, nosotros no podemos pensar que la educación es solamente dar un soporte de construcción o de kit, sino realmente qué está pasando. Y para eso tenemos que ver dos variables muy importantes: lo que está pasando con los maestros y lo que está pasando con los programas pedagógicos. Nosotros estamos en la incorporación de programas pedagógicos muy potentes, de primer nivel. El año pasado vos tuviste la oportunidad de hablar con la gente que viene de Oxford para la primera infancia. Tenemos programas en todos los niveles, que el programa es una parte, y la otra parte, todos estos programas nosotros los adquirimos con la capacitación de los docentes, y la capacitación de los docentes le hicimos un cambio paradigmático. Es decir, no evaluamos la presencia, evaluamos la calidad que hay como producto de lo que enseñan. Es más, algún proyecto de estos pedagógicos, el último tramo de pago está atado a la calidad, así aprendieron o no aprendieron los maestros. ¿Y cómo sabemos? A través del estudio y la evaluación de la nota de los chicos y de los alumnos y su crecimiento en el conocimiento que le vamos a administrar. Una prueba que le administramos nosotros fuera del maestro. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros vimos ahora la diferencia que hay en 11.000 maestros que formamos, que los que completaron los 8 módulos de formación, los alumnos aprendieron 10% más. 10% más. 10% más. Y aquellos maestros que hicieron el curso, pero hicieron un módulo, 2 módulos, 3 módulos, no hubo modificación. Entonces ya tenemos una métrica de decir, los maestros tienen que pasar por estas 8 clases, estas 8 sesiones, estos 8 módulos tienen que completar, y sus alumnos mejoran. Eso está medido. Entonces, esto se puede hacer año a año, es decir, entonces uno ve el trabajo del maestro en el aula. Exacto, vamos a hacer cada año. Y lo otro estructural muy importante, que yo insisto, es que tenemos hoy en el banco de datos 18.000 maestros que pasaron un examen riguroso, pasaron una prueba. Eso no existía, la certificación era suficiente. Vos acumulabas certificados, no importa en qué, y el que tenía más certificados tenía más puntos. Oye, eso no, eso es un aspecto, se contempla, pero es un aspecto. El aspecto más importante es el examen, pasar una prueba de conocimiento, de capacidad, de suficiencia, que nos permite pensar que esos van a entrar al sistema. De suficiencia y capacitación ya no van a ser dadas por los propios maestros. ¿A los alumnos? Porque antes yo te digo, las pruebas a los maestros antes organizaban los propios maestros. No, esto organiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, que es un instituto muy importante,
de mucho nivel, de alta calidad de funcionarios que han trabajado toda su vida en investigación y que yo creo que hay que darle una fortaleza, le estamos dando de hecho una fortaleza, estamos invirtiendo y vamos a invertir casi $6 millones en el fortalecimiento de ese instituto para que pueda seguir evaluando, para que pueda hacer PISA, las pruebas SNEPE, las pruebas enlace, o sea, serie de pruebas que tenemos. Esta misma prueba que le llamamos YAICUAB, que es una prueba que nosotros le hacemos a los alumnos, no es la nota. Porque Carlos puede tener todos 5, después yo le pregunto algo y había sido 3 nomás, patina, o 4 nomás, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos la prueba a los alumnos para ver si mejoraron o no, y en base a eso sabemos si la capacitación está dando sus frutos o no. Tampoco es una educación memorista. Eso es lo que cambia, Carlos. Es una educación comprensiva. Educación para la comprensión. Nosotros ya la memoria dejamos atrás. El maestro que estudiaba y se preparaba para rendir un examen de memoria, eso ya no hay. Ahora hay exámenes de comprensión. Todo es comprensión. Entonces, y recorriendo el mundo, vemos que en el mundo la institución llamada escuela está dando este paso. Y este no es solo un problema de Paraguay, es un problema de la enseñanza, el modelo de enseñanza que tenemos hoy, que todavía sigue acoplándose mucho a la memoria. No está mal la memoria, pero hoy ya no es suficiente. Hoy necesitamos comprender con la inteligencia artificial que tenemos hoy, el alumno necesita saber hacer preguntas, no tener la respuesta correcta. Entonces, de ir a la respuesta correcta, nos estamos yendo a la pregunta correcta. Y eso se hace comprendiendo, y ese es el énfasis que le estamos dando a todas las capacitaciones que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos trayendo, por ejemplo, un programa como el de Feuerstein, que es uno de los programas de más éxito en el desarrollo de la comprensión a nivel mundial. Estamos haciendo Nelly para los más pequeños. Estamos trayendo un programa SMART también del desarrollo de las habilidades de pensamiento para niños entre 12 y 15 años, que estamos en un proyecto con la Universidad de Texas. Es decir, estamos haciendo alianzas muy importantes con un factor diferenciador paradigmático. La capacidad queda instalada en unas universidades nacionales con las que se alían y la capacidad queda instalada en el Ministerio de Educación. Y la capacitación se hace en territorio y en servicio. Lo que hacías en la empresa, en tu escuela privada, lo que hacías antes, ¿mucho de eso se puede aplicar en las escuelas públicas? Estamos aplicando. ¿Están aplicando? Estamos aplicando. El programa Nelly es un programa que nosotros lo hacemos hace 20 años en el sector privado, ¿verdad? Y ahora lo estamos haciendo a nivel nacional. No, te preguntaba esto porque siempre estuviste en una escuela que formaba a chicos con grandes capacidades, ¿verdad? Entonces, es importante que esas cosas que en el sector privado resultan también puedan ser posibles que resulten en el sector público. Totalmente de acuerdo, Carlos, porque es una educación de vanguardia, de punta mundial. La gente queda sorprendida. Voy a contar una anécdota nada más. Estoy invitado para dar una conferencia en el mes de mayo, en la reunión mundial de ministros de educación, pero no solo para hablar de Paraguay, en nombre de la Universidad de Oxford. No me digas. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad encuentra en el modelo que estamos pregonando y desarrollando un modelo que todos quisieran para sus países. Entonces, ese mensaje le quieren mandar a todos los ministros de Educación. Ahora, ¿en cuánto tiempo se ven los resultados? Nosotros tenemos resultados hoy que ya podemos ver, esto de 10% que yo te decía en comunidades urbanas y 17% en comunidades rurales, se ve más rápido en comunidades rurales y es lógico porque tenían menos. Aquí hay que agregar también que desde este año pasado y en este año en particular, estamos a los kits agregándole los libros, las bibliotecas, y eso genera un impacto muy rápido. Entonces, hay acciones que se van a poder ver en el mediano plazo, estamos hablando de 3 años. Y hay acciones que se ven recién en 10 años, ¿verdad? Pero sí hay acciones que ya al testear cada año podemos saber si estamos en la línea correcta. Y yo creo que en 3 años es un tiempo que es lo que dura un paso de ciclo. ¿Por qué? Primero, segundo y tercer grado. Yo en el tercer grado tengo que evaluarte. Y ahí yo ya tengo una medida. Una medida. Que me sirve para saber y me sirve para proyectar los otros 3 años. Con 3 años nosotros podemos tener ya una medida, un impacto, ya se puede ver los beneficios, aunque sea mínimo. A lo mejor no todo lo que necesitamos, pero ya nos va a dar una tendencia. Y eso es importante. Ahora, porque lo que sí que hay que acelerar después que la tendencia crezca o se mantenga. Ahí viene el punto. Si cuando yo tengo una tendencia, después de 3 años, se corta, empieza de cero. Sí.
Ese es uno de los puntos problemáticos de la educación paraguaya. No importa el programa, no lo supimos mantener en un tiempo determinado, 6 años, 5 años. Hay programas extraordinarios, pero cortamos a los 2 años, cortamos a los 3 años, hacemos programitas pilotos muy chiquititos para mí, el Ministerio de Educación de la clase de la política, es decir, de la política partidaria, no de la política nacional. Yo te diría esto desde otra perspectiva que, como dice el cantante, no es lo mismo, pero es igual. Al ministerio lo que hay que darle siempre es la impronta pedagógica. Sí. Esa tiene que ser la luz que orienta y ilumina todos nuestros trabajos, la pedagogía, el aprendizaje. ¿Cuánto aprende un niño? El resto se tiene que ir acomodando. Entonces, si tenemos claro el proceso pedagógico, lo que hay que hacer es que el que venga respete, porque puede venir también un pedagogo y empieza todo de cero, porque cada uno queremos ser los inventores de la pólvora, ¿verdad? Y nos pasa. Yo me pongo en primera fila. Entonces, si no somos capaces de respetar ese proceso, política de Estado, esa política educativa, esto no va a pasar adelante. No va a quedar siempre con baches, lindas intenciones, lindos grupos, pequeños grupos que se van formando, pero eso va a ir cayendo por un lado. Y por otro lado, yo creo que con el material humano que tenemos, tan rico, tan genial, tan inteligente que es el paraguayo, porque nos vamos y ganamos campeonatos en robótica a nivel mundial, ganamos medalla de oro en matemáticas, ganamos medalla de oro en lenguas, o sea, tenemos material rico. Tenemos base. Entonces, con un fuerte proyecto que se elabore, el que sea, pero que se mantenga nosotros vamos a ver resultados más rápido. Y por último, el INAM advirtió que 180.000 niños están con riesgos de problemas alimenticios. Eso incluye, me imagino, todo el proceso de hambre cero de la escuela, ¿no? Sí. Del ministerio. Sin duda, sin duda. Estamos trabajando muy de cerca con la doctora Baram y todo su equipo. Estamos trabajando en algo que es un sueño que lo proyectamos antes, que son las escuelas y las cantinas saludables. Eso incluye no solamente el proyecto de dar de comer, sino hacer todo un cuidado de revisar la alimentación de los chicos. En los últimos años los índices de aumento de dificultades en la alimentación, obesidad y desnutrición aumentó. Por lo tanto, tenemos que también tener un programa nuevo de desarrollo de la actividad física dentro de las escuelas. Necesitamos que nuestros niños se muevan más. Y por último, existe también una serie de circunstancias nuevas hoy en la dinámica de la alimentación que antes no existían, que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta para esos chicos que tienen esas necesidades alimenticias especiales, que hoy son muchos. Y por último, ministro, hablaste de moverse, de los chicos tienen que moverse. ¿Por qué no hay competencias nacionales durante todo el año de deportes? Que pueden hacer los fines de semana, como se hacen en otros países, por ejemplo, y que es la base después para la salida de profesionales de cualquier tipo de deportes. Mira, se ha logrado hacer hasta los 13 años. Hicimos el año pasado competencias con mucho suceso porque hay una motivación muy interesante. A nivel Sudamérica se hace una competencia internacional que reúne al mejor de cada país. Entonces en esa franja participan masivamente los niños. Tenemos que buscar lo mismo ahora, que para mí es crítico en el sector adolescente. Pero está la propuesta, está la dinámica, organizamos con el Ministerio de Deportes porque fantásticamente. También se aprende jugando. No, muchísimo, muchísimo. Es más, dentro del programa Escuela Abierta nosotros evaluamos ahora y vimos que los chicos ganan en autoestima, se sienten más seguros, se sienten más confiados, quieren ir al colegio. Y cuento siempre esta anécdota que me decía una señora con quien me encontré en una escuela, una abuela, me dice, le agradezco mucho. ¿Por qué? Le digo, y porque mi hijo dejó los videojuegos, dice, mi nieto. ¿Y qué pasó? Y se enroló con el fútbol. Con el fútbol. Y ahora juegan, participan, se van a un torneo, se van a otro torneo y entró en una dinámica. Esa dinámica es necesaria. Ahora, vos fuiste un gran jugador de fútbol en la época de colegio. Me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Te gustaba mucho, eras muy talentoso. Pero, ¿qué pasaba? Que el colegio competía contra otros permanentemente, año a año. Sí. ¿Verdad? Bueno, eso también creo que forma parte de la educación. Yo creo que sí. Hoy hay una diversidad nomás de acciones y por eso digo, en el mundo de los más pequeños ocurre eso. Hay
dinámicas, torneos, se llenan, los papás me piden, por favor, ya no tanto torneo porque todos los fines de semana ya no podemos reunir. Pero cuando entramos en la adolescencia, el adolescente, por algún motivo no le encontramos la vuelta a la motivación para que esté en el deporte. Y ahí le hago solo un agregado, no solamente en el fútbol, sino a mí me encantaría, porque eso es para, en todos los deportes, imagínate atletismo. Ajedrez, atletismo. Entonces tenemos la base ahí, y eso estoy hablando con la gente del Comité Olímpico, con el presidente Camilo, estoy hablando por supuesto con el ministro de Deportes, con el Tigre Ramírez, para desarrollar un plan nacional en la formación de los profesores de educación física. También. Porque ellos son los actores clave. Así mismo. Bien, ministro, que sea exitoso este 2025. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, Carlos, por invitarme. Es muy importante que la gente vaya conociendo qué pasa en educación y sobre todo ahora que nos acercamos al inicio, atención con los kits, reclamen los kits que tienen que llegar a los chicos. Perfecto. Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque del péndulo de este miércoles y ahora vamos hasta Miami. Allí se encuentra un querido amigo, periodista, exdiputado venezolano, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa Péndulo y saludos extensivos a toda tu audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Maduro volvió a reasumir el gobierno, no mostró un solo documento, ni su justicia electoral mostró un solo documento en el cual se demuestre que él haya ganado las elecciones, pero sin embargo volvió a asumir como presidente de la República. ¿Cómo se entiende todo esto de lo que está pasando en tu país, Miguel Ángel? Bueno, no hay otro modo de entenderlo sino bajo la calificación de un golpe, quizás el más ramplón y más grave por sus consecuencias, que se haya dado, como dijo el panel de expertos de las Naciones Unidas, sin precedentes en toda la historia electoral del mundo, ¿no? El modo en que se celebraron las elecciones con toda ventaja, con muchas amenazas, con encarcelamientos y luego el modo en que se produjo el anuncio del resultado el 28 de julio del año pasado y lo que peor aún sucedió después, la no presentación de las actas, ni siquiera la no publicación de los resultados desagregados en la Gaceta Oficial y luego la introducción del componente del Tribunal Supremo también bajo las órdenes del dictador Nicolás Maduro para tratar de abrogarse las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral y querer sellar el capítulo diciendo nosotros revisamos todo, nosotros decimos que lo que se anunció es correcto y ganó Maduro. Y el que esté en contra de eso está contra el Estado de Derecho. Ese es un golpe sin precedentes. Y lo que estamos viendo, sin duda alguna, desde el 10 de enero, cuando el hombre desaprovechó la oportunidad de negociar una transición en atención a lo que realmente había ocurrido, es también una etapa inédita en la que todos los venezolanos estamos esperando el modo de reaccionar puertas adentro. No obstante, el estado de amenaza y de criminalidad, de violencia por parte del Estado, con más de 2.000 presos por motivos políticos, varios asesinados en eventos políticos y, en fin, un empuje hacia el exilio de cada vez más y más hermanos nuestros. Y también a la espera estamos de lo que va a ser finalmente el hallazgo por parte de la comunidad internacional del cómo responder de manera inédita también. Alguna respuesta sin precedente que pueda no quedarse en el solo hecho de sancionar, de suscribir un exhorto, de emitir un comunicado de repudio y que las cosas no solamente que queden así en Venezuela, sino que puedan comenzar a replicarse en otras naciones bajo este mismo modelo, lo cual comporta, digamos, la gravedad del asunto, ¿no? Sí, ahora, ¿y qué pasó con Edmundo González y María Corina Machado? Las esperanzas que se tenían, la confianza que se le tenía, de repente desapareció y las protestas básicamente murieron. Es decir, asumió Maduro y básicamente las protestas se aplacaron y la gente en Venezuela, visto desde la distancia, desde Paraguay, es como que, y bueno, se rindieron a la realidad de lo que es la violencia con que ejerce el poder Maduro.
los asesinatos, las detenciones y ese miedo que provoca un gobierno de esa clase y de esa magnitud. ¿Y qué pasó con todo esa fuerza que se creyó que iba a poder hacer que se instalara Edmundo González como presidente? ¿Qué pasó, Miguel Ángel? Bueno, primero que no es cierto que se haya apagado la confianza en María Corina Machado particularmente, ni en el presidente electo Edmundo González Urrutia. El presidente electo asumió la conducción de toda la coordinación ante la comunidad internacional para que se pueda hallar un modo de presionar, como te decía en la primera parte de nuestra conversación, de modo diferente, conducente a que haya resultados. Es decir, que esa presión vaya más allá de las tradicionales respuestas por vía de sanciones administrativas a personas y a los negocios del régimen en Venezuela. Y el presidente intentó entrar a Venezuela, o por lo menos acompañado de varios expresidentes de la región, intentó entrar a Venezuela el 10 de enero, pero habida cuenta de que se cerró el espacio aéreo y que hubo además amenazas con el empleo de los pertrechos militares para, digamos, impedir el ingreso de el presidente Edmundo González y sus acompañantes, prefirió decir: vamos a seguir coordinando todos los eventos para que sea posible la entrada a tomar posesión pronto, muy pronto. Luego, durante las últimas horas, Edmundo González Urrutia ha estado en Guatemala, entiendo va a Costa Rica, y luego va a venir, digamos, un capítulo muy importante, según se tiene previsto, que es por el cual hay, digamos, una espera de parte de toda la comunidad internacional, según lo que hemos nosotros conocido, que es lo que vaya a hacer, lo que vaya a iluminar como sus primeras miradas respecto del caso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, particularmente el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Y para los Estados Unidos también, entiendo, viene el presidente Edmundo González Urrutia. Está en Venezuela María Corina Machado, y junto a otros compañeros que están clandestinos, en las comunicaciones que tienen con los venezolanos dicen estar todos atentos a nuevas instrucciones porque se coordinarán nuevas acciones. Entenderás, lo dices muy bien, el estado de terror que ha sembrado el régimen criminal de Nicolás Maduro para con los venezolanos. Recuerden que hasta niños fueron secuestrados, fueron torturados, fueron abusados en las cárceles durante los últimos meses. No hubo miramientos con que se tratase de personas de las terceras edades, que fuesen mujeres, abuelas. Igual todas las personas que participaron en el evento electoral vieron cómo los esbirros del régimen, en muchos casos, reventaron puertas, rompieron ventanas, ultrajaron viviendas, se llevaron arrastradas a las personas presas. Y el tema de la utilización de la justicia como garrote político, también lo han querido dejar muy claro, va a ser el común denominador, dejar claro el equipo de Nicolás Maduro. En medio de todo esto lo que hay es, alguien decía en estos días, estamos todos por estos días, porque ha pasado muy poco tiempo, en modo GPS, ¿no? Está recalculando, lo cual quiere decir que la maquinaria de lucha por la libertad está reprogramando lo que ha de venir. Mientras tanto, ya se anuncian posibilidades de paro general, nuevas protestas estudiantiles. Todo eso obviamente ya ha ocurrido en el pasado, pero las circunstancias de tener un gobierno que abiertamente el mundo sabe perdió las elecciones y que está además encausado por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y que además va a tener que enfrentar a una batería de gente que se ha dispuesto a acabar con el tema de las desestabilizaciones, las dictaduras y los abusos, sobre todo de los grupos de ultraizquierda asociados con narcotráfico, asociados con terrorismo y asociados con corrupción internacional, lavado de dinero internacional. Me refiero al equipo del gobierno entrante en los Estados Unidos. Nos pone a nosotros por lo menos una situación de espera a ver qué es lo que va a pasar, pero rendidos nunca, ¿no? Ajá. Pero, ¿y qué consideras, teniendo en cuenta todos estos detalles que estás mencionando, Miguel Ángel, qué consideras que va a ser el gobierno de Trump? El gobierno de Biden se va alzando aún más el precio por la detención de dar informes para detener a Maduro y a algunos de sus compañeros de gobierno. Pero ¿qué esperan ustedes
En la realidad, ¿qué esperan ustedes que haga Trump en su gobierno respecto del gobierno de Maduro? La verdad es que lo que esperamos es de Trump, de la Unión Europea y de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos llevar a la práctica la conciencia que ya han verbalizado de que dejar coronar en este crimen contra la soberanía nacional a Nicolás Maduro es abrirle la puerta a cualquiera tan o más criminal que Nicolás Maduro en cualquier país. Es decir, recuerda aquello, el que puede lo más, puede lo menos. No se pudo en Venezuela, pues hay que ensayarlo allá. En cualquier parte del mundo. Decía María Corina Machado y decía Edmundo González también en un discurso que pronunció en República Dominicana que la comunidad internacional ha de tomar conciencia del cómo en Venezuela se juega mucho más que la suerte política del propio país. Se está debatiendo ahí lo que puede ser el futuro de Occidente y de los valores y los principios de la democracia y de la libertad, porque al punto al cual ha llegado esta dictadura, pues nunca antes nadie había llegado. Nosotros esperamos que haya, digamos, la consecución de una respuesta inédita y que vaya de acuerdo a lo que en consecuencia dictó el juramento de Nicolás Maduro el 10 de enero. De ahí en adelante todo se vale. De ahí en adelante incluso para los venezolanos el hacer cualquier cosa para restituir la vigencia del Estado de Derecho, la libertad y la democracia no es algo optativo, es un mandato constitucional, ¿no? Hay artículos en la Carta Magna venezolana que consideran un deber de las personas investidas o no de autoridad coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y régimen de libertades. Y en ese, digamos, todo vale, por colocarlo de la manera más comprensible posible. Esperamos el mayor de los acompañamientos de los principales centros de poder del mundo. Esperamos nosotros que pronto ya cejen el estadio casi de comodidad total en el que se han ubicado Brasil, Colombia, México. Creo que el gobierno de México, no quiero hablar de los pueblos, el gobierno de México parece que es una cosa más perdida que la cosa que puede representarnos a nosotros de falta de comprensión y solidaridad de los gobiernos de Brasil y de Colombia. Pero fíjate cómo han reaccionado los gobiernos como el del Paraguay. El presidente Nieto ha sido al unísono junto con otros altos dignatarios de Latinoamérica, comprensivo, solidario y además ha manifestado estar dispuesto a avanzar en lo que a bien tenga la comunidad internacional proponer sobre la mesa para resolver este problema que no es solo de Venezuela, es una amenaza para todo el hemisferio. ¿Qué pensás de la propuesta de Uribe, de una intervención internacional en Venezuela? Mira, para algo existen, ¿no? Conceptos y principios como la obligación de proteger de la comunidad internacional. Si esto, que está por ejemplo en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y que está en distintos capítulos, por ejemplo, de la estructura de derecho internacional en materia de derechos humanos citado, no va a poder llevarse a la práctica, entonces es letra muerta. Cuando decimos que en Venezuela se llegó a un escenario inédito, pues, y decimos que el mundo tiene que comprenderlo así, nosotros aspiramos que todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta. Es decir, que no sea un decir solamente aquello de todas las opciones estén sobre la mesa. Claro, nosotros entendemos que esta intervención humanitaria, denominada así, tiene que ser una cosa completamente distinta a una tradicional, ordinaria invasión militar, ¿no? Y allí la dificultad, de allí los esfuerzos en los centros de poder de buscar una respuesta sin precedentes para una situación sin precedentes como la que está viviendo Venezuela. Pero como te dije, no hemos sido nosotros, no es la oposición, no es María Corina Machado, no es Edmundo González quien ha colocado las cosas en tan difícil circunstancia en Venezuela. Ha sido Nicolás Maduro y su dictadura, ¿no? Ajá. El todo vale es muy peligroso para todos, para absolutamente todos. Pero todo vale es todo vale, Carlos. Miguel Ángel,
decepcionó las Fuerzas Armadas. Es decir, no hubo, yo sé que es difícil, en una dictadura o en un gobierno como el de Maduro, es muy difícil pedirle a la gente con uniforme que se enfrente al régimen. Si es que no tiene un acompañamiento importante de otros gobiernos y de la propia estructura militar o policial en el país. Pero personalmente, como venezolano, ¿te decepcionó las Fuerzas Armadas? Bueno, a juzgar por lo acontecido al sol de hoy, claramente, sí. Yo esperaba, por ejemplo, fíjate, que el 28 de julio, si obteníamos, como en efecto obtuvimos, una victoria tan contundente, y si el mundo lo conocía y si era un bien comprendido entre todos los venezolanos, cualquier orden de reprimir, cualquier orden de torcer la realidad, estamos hablando de la soberanía nacional, tú sabes cuán importante es para los demócratas la expresión de las urnas, ¿no? Ese es digamos, el dictamen supremo, el dictamen de la gente, ¿no? Por eso es que elegir y ser elegido forma parte, oye, de los derechos humanos, así está establecido en la Declaración Universal y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Es muy grave lo que ocurrió. Yo ahí pensaba que operaría el principio no de la obediencia debida, ¿sabes? En el que quisieron ampararse tanto, sobre todo los militares en las dictaduras del sur, sino el principio de la desobediencia debida. Y que de allí se pasara a la actuación inmediata para hacer valer como corresponde, porque también tienen ese mandato en la Constitución los militares venezolanos, hacer valer y respetar la soberanía nacional. La verdad que ha sido decepcionante. Lo único que se nos dice que es muy importante tener en cuenta frente al hecho de que, no obstante, en todos los centros de votación que se dispusieron para los militares, ganó Edmundo González Urrutia, que es un dato no menor, importantísimo, que aún no se hayan manifestado para poner las cosas en su sitio, ¿no? Para apresar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a todos los esbirros de la primera línea de la dictadura, ¿no? Que yo creo que eso ocurre y eso se viene abajo inmediatamente. Pues creo que tiene mucho que ver con el estado de terror con el que han mantenido amenazados a los militares y a sus familias, ¿no? Aquí hay un cuerpo que se llama Dirección General de Contrainteligencia Militar, desde donde se ha ejercido particularmente el terror contra la familia militar. Hasta las elecciones, el mayor número de presos políticos eran presos militares. Varios militares presos han terminado asesinados. Después de las elecciones, más de una decena de militares están en situación de desaparecidos, tal cual. Sus familias amenazadas incluso de denunciar esto internacionalmente. Y creo que esto puede haber contenido un poco lo que nosotros esperamos tarde o temprano se va a dar, porque sí, ciertamente, si no hay alguien de poder, si no hay alguien con coacción de armas, digamos, que pueda poner las cosas en su sitio, desde adentro o desde afuera, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil el tema contra Nicolás Maduro, amén de que, tú sabes, la descomposición de la vida en Venezuela, de nuevo la crisis económica acrecentándose, los servicios públicos fallando, el costo de la vida y frente a un salario de menos de $2 en términos nominales, imagínate lo que es eso, pues es en sí mismo un cóctel muy explosivo para las calles de Venezuela, y eso también en cualquier momento puede dar al traste con los cálculos de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder. Ahora, una cosa, Miguel Ángel, uno le escucha a Maduro y se nota que es una persona que no tiene todas las luces que debería tener el presidente de la República de un país, ¿verdad? Con escucharle hablar, uno se da cuenta de esas cuestiones. Por eso te pregunto, teniendo en cuenta la calidad de persona y la capacidad que tiene Maduro, ¿él es un dictador o es un prisionero de un grupo dentro del gobierno? Es una maravillosa pregunta, ¿no? Yo creo que es un dictador y creo que a través de él a Venezuela le tiene
expresa la transnacional de un crimen organizado multifactorial, ¿no? Creo que el narcotráfico, el nuevo tejido de carteles que va desde México pasando como si fuera el ombligo del continente en Venezuela, y el cartel de los soles y todo el reflejo hasta el sur. Mira cómo estaban tomando los narcotraficantes bajo el gobierno kirchnerista, incluso vastas zonas de la Argentina que ahora afortunadamente comienzan a ser liberadas poco a poco. Pero narcotráfico, terrorismo. Hoy, en el evento de confirmación de su nominación en el Congreso en Washington, la definición que dio el senador Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, sobre Venezuela es una cosa dantesca. Le preguntó el senador Rick Scott sobre el tema de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, y reservó como último capítulo de referencia a Venezuela, porque ciertamente cuando habla de los vínculos con el terrorismo global, cuando habla de que no hay gobierno sino la toma por la fuerza del poder de parte de estructuras del narcotráfico internacional, y cuando habla de todo un tejido de las economías ilícitas a través de lavado de dinero en distintas partes del mundo, pues lo que nos pinta es el colmo de los colmos de los núcleos criminales haciéndose de un gobierno y de un poder y ultrajando además a una gente al punto de haberla llevado, ya se va a contar más de 8,5 o 9 millones de personas a el problema de migración más grave del mundo hoy día, ¿no? Tú sabes lo que es eso, una tercera parte de la población fuera del país. Eso es como Venezuela fuera de Venezuela, ¿no? Otra Venezuela. Más de una tercera parte de nuestra población está fuera del país, dentro de los que me cuento por razones obvias y de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es una mezcla de los dos. No creo que sea un tonto, porque el hecho de que sea un inculto y un bárbaro no lo hace un tonto. Exacto. Siempre fue el preferido de Nicolás Maduro, me consta. Luego, esas son cosas que te podría contar por mucho tiempo. Mi testimonio no me lo contaron, lo viví, lo palpé, lo supe ver, ¿no? Siempre fue el preferido de Hugo Chávez, pero la verdad es que devino en la práctica más bárbara que gobernante alguno haya tenido para con el pueblo venezolano. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el contacto, espectacular, hermano. Ojalá las cosas se solucionen en tu país, que incluso puedas volver a trabajar en Venezuela en algún momento, que tu vida no corra peligro cuando pises suelo venezolano. Y de corazón te digo un gran aprecio, un fuerte abrazo y que las cosas mejoren para Venezuela en este 2025. Un gran abrazo para ti, Carlos. Saludos a toda tu audiencia y mi agradecimiento por la solidaridad a todo el buen pueblo de Paraguay y su gobierno. Muchas gracias. Un abrazo. Miguel Ángel Rodríguez, desde Miami, periodista venezolano y ex diputado de Venezuela. Y bien, así llegamos al final de otro miércoles más acá en El Péndulo. Hasta el próximo.